virtual. Bueno, empecemos. Entonces, este modelo de ejercicio es tipo examen, ¿no? Más o menos los ejercicios tipo examen, lo que yo les estaba evaluando era más o menos las rectificaciones que se podría considerar, ¿no es cierto? Si algún ejercicio les puse así. En ese sentido, por ejemplo, bueno, hablando antes de explicar este ejercicio, yo recuerdo les había dicho que es una reparación cuando al cilindro se lo rectifica un +10. ¿Ustedes qué comprendían? Se comprende en la medida en 0.25 milímetros, ¿no es cierto? A partir de la medida estándar, ustedes Sí, suman eso y esa es la medida. Por ejemplo, si yo digo 50, esa es la medida estándar. Y si yo digo 50, esa medida ya no existe, esa ya no es dable. Pero si el cilindro tiene una medida de 50.69, digamos, ¿no? Entonces ustedes asumen, no, ese cilindro está de rectificar y va a la tercera rectificación. Algo así más o menos, pero tenían que leer bien las medidas y todo eso. Ahora otro ejercicio que les estoy planteando es el siguiente. Como pueden observar el enunciado, por ejemplo, un segundito. Como pueden observar el enunciado, dice que son datos reales, ¿no? Es de un motor Chevrolet Corsa. Las especificaciones son de un motor colombiano del 1998 hasta el 2007. Son muy válidas, ¿no es cierto? Tengo el diámetro del pistón, tengo la carrera del pistón, tengo la relación de compresión. Bueno, tocaría redactarle, pero el punto es que tocaría hacer las conversiones necesarias del diámetro del pistón de milímetros a centímetros. De igual manera, la carrera. Tenemos la relación de compresión. Le he pasado al Excel con un valor de 9,5. Es mejor utilizar un buen Excel porque simplemente si usted quiere empezar a variar, por ejemplo, las respuestas en lo que sería una evaluación, una prueba en línea, usted tan solo va cambiando datos y puede, y puede responder ¿cómo es? Mucho más rápido, porque si no va a tener que otra vez escribir y tantas cosas. Yo creo que en sí. Excel es la facilidad. Como teníamos la Bueno, cilindrada del vehículo es 1388, dividimos esto para 4. En la parte superior está la ecuación, entonces se puede apreciar, ¿no? Y sale 347 la cilindrada por cilindro. Son 4 cilindros, ¿no? La pregunta es, si la relación de compresión sube a 10, ¿cuál será el volumen de la cámara? Entonces, de aquí, el volumen de la cámara por ecuación, ustedes saben, la ecuación quedaría, si ustedes pueden ver, quedaría la cilindrada unitaria, ¿no? O del cilindro dividido para la 9,5 en este caso, menos 1. La relación de compresión menos 1, ¿sí? Entonces ya tendrían ese valor. Ahora, ¿cuál sería el volumen de la cámara modificado? Entonces ustedes se acuerdan que tienen la ecuación, ¿no? Que reemplazamos hace un momento. Teníamos el volumen de la cámara normal y ahora tenemos el volumen de la cámara cuando este es en 10. Entonces tenemos 38,56. ¿Por qué? Pregunta, ¿por qué saqué el volumen de la cámara cuando estaba estándar o normal y cuando fue modificado? Como pueden ver, tenemos una diferencia de 2,26 centímetros cúbicos de diferencia que cambió, ¿no? Esta parte la podemos más o menos, hay en un libro, hay una figura en lo cual se interpreta cuando uno se empieza a modificar lo que es la culata. Cuando uno más o menos rebaja en milímetros, ¿no? No sé si pueden apreciar aquí en la figura, cuando es 0 es estándar, cuando es ¿cómo es? Le rebajaron 0,5 milímetros, cuando se le ha rebajado 1 milímetro y cuando se le ha rebajado en exageración 2 milímetros, que no es tan recomendable. Yo les he pasado nuevamente, no sé si pueden observar, al lado derecho están los valores que aquí representa el volumen de la cámara, ¿no? De 31,3. Yo lo único que he hecho es volverles a escribir nada más, ¿sí? Y esta sería la primera medición estándar. Si yo resto 31,3 menos 29,6 me da 1,7 centímetros cúbicos. Quiere decir que más o menos
yo he rectificado 0.5 milímetros, según lo que me dice la tabla. Si yo sigo haciendo esto, entre la medida estándar 31.3 y la rectificación cuando fue 1, tengo una diferencia de 3.4. Aquí, en esta partecita de aquí, yo ya me puedo calzar. ¿Por qué? Porque recuerden que mi medida de diferencia es de 2.26, ¿sí? Lo que quiere decir que yo, en un caso real, me estoy sujetando a estas rectificaciones, a este trucaje que es bastante real en la tabla. Entonces, sí es dable. O sea, querer decir que yo voy a modificar de 9.5 a 10, sí se puede. Podría tal vez llegar a 10.5 y yo comparando estas mediciones de aquí, que sí son dables. Con estas partes, con estos datos de aquí, más o menos haciendo una pequeña evaluación, yo paso a la siguiente curva. Como ustedes ya vienen de reparación de motores y esas cosas, y de motores de clases anteriores a la mía, entonces deben de conocer esta ecuación, que es la de la eficiencia térmica de un motor de gasolina, ¿sí? Comprendamos aquí claramente, ¿no? Que por eso es que no nos pasamos. Relaciones de compresión de 7 a 10, o puede ser un poco mayores, son relaciones típicas de motores de gasolina. Relaciones típicas que no van a poner en riesgo las partes o piezas por un incremento de temperatura, ¿sí? A esta ecuación se le utiliza una constante 1.4 que uno tendría que ser calculada, simplemente ser reemplazada en el modelo de ejercicio. Quiere decir que vamos a hallar la eficiencia térmica para este caso cuando es del tipo estándar. No sé si alcanzan a ver en la gráfica los números. Sí. Es simplemente el reemplazo, ¿sí? Con una relación de compresión, me parece que el valor era 9.4 y reemplazando yo alcanzo a tener una eficiencia térmica del 59%, ¿sí? Y con lo que yo hice, con la modificación posible, yo incrementé esta situación a 60%. Quiere decir, quiere decir que el trucaje de un motor me hace subir en esta parte de la modificación del cabezote. Yo apenas llego a ganar el 1% por la modificación. ¿Sí entienden bien? Entonces, sacrificar y poner una relación de compresión demasiado exagerada, con tendencia a un elevado incremento de temperatura, no me va a hacer ganar mucho, en realidad me va a hacer ganar quizá un 1%, pero voy a tener el riesgo de correr algún peligro, ¿sí entienden? Entonces, algún modelo de ejercicio para el día del examen, yo podría poner si estamos o no con esta temática que les estoy dando, si estamos o no dentro dentro de un trucaje admisible o no admisible. Eso es todo. Si tienen alguna pregunta, voy a seguir haciendo un poco más de ejercicios para tener, ¿cómo es? Evidencia como que se les ha dado una tutoría. ¿Sí? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Les pareció bastante claro el ejemplo? ¿Les habían Yo indicado tengo una anterior? pregunta, Inge. Diga. Sobre la parte inferior, el segundo cuadro, Ujú. Ahí. eh, donde tenía las medidas de 0,5, 176 centímetros cúbicos. Este Es, in- es el primero. eh, es el primero, el de abajo, El en segundo. donde había el segundo cuadro. Ya. ¿Podría repetirme qué significaba la última columna que decía 0,5, 1 y 2 Ah, milímetros? ya, 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 ya. Nada, lo que pasa es que esta imagen es como es de un proceso real. Imagínense ustedes que nosotros estamos haciendo de un proceso idealizado, ¿no? Cuando considerábamos que la cámara de combustión es de igual forma como el cilindro, es de forma cilíndrica. Y recuerden que no es así, es como que fuera una esfera recortada, ¿no es cierto? Y calcular eso es un poco más complejo. Pero en este ejemplo, lo que me está diciendo
no sé si ustedes pueden observar, este ya tiene la forma de la cámara un poco esférica, ¿sí? Entonces, esto me hace tener un buen criterio en el cual dice, si yo tengo una medida estándar, el rebaje es 0, ¿no? Aquí en la línea roja, no sé si ve el puntero. Sí. Entonces, esta es la medida 0. Yo tengo el volumen estándar de 31.3 y tenía, lógicamente, mi relación de compresión de 9 a 1, ¿no? Ahora, si yo rebajo 0.5 milímetros, yo tengo un volumen de la cámara de 29.6. Si yo rebajo, rebajo 1 milímetro, yo lo que tengo es 27.9. Y lógicamente la relación de compresión subió de 10 a 1, ¿sí? Ahora, Ya. lo que yo hago es hacer un contraste de este caso real, con las medidas que a mí me salieron en cuanto a diferencias, ¿sí? Porque recordemos acá en la parte alta del documento, yo tengo cuando es el caso original del volumen de la cámara, cuando es 9.5, yo tengo 40.82 centímetros cúbicos. Y considerando que quiero yo llegar a la relación de compresión de 10, tengo yo 38.56. Si yo hago esa diferencia, tengo 2.26. Y si yo me ubico aquí en la tabla de 2.26, quiere decir que estoy aquí, vean, entre 1.7 y esta diferencia de 3.4, ¿sí? Entonces estoy en el medio. ¿Qué quiere decir? Que yo no necesité rectificar el cabezote hasta 1 milímetro, ¿sí? Pudo haber sido menos. Entonces es algo que sí se puede hacer, porque acá tengo el caso real. Ya, y de algo que también se debe de hablar, me paso, ¿no? Es esta parte de acá de la, de la Eficiencia. curva de la eficiencia de la relación de compresión, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo no saco nada modificando a la culata en exageración, una rectificación exagerada. Por ejemplo, yo puse ahí un valor de 2, que por eso estaba de 9.4 a 12, porque realmente esto es una modificación, yo le pongo imposible, porque en realidad de esto hay libros, y pueden ver aquí básicamente en las gráficas, eh, por más que uno empiece ya a modificar las relaciones de compresión, no sé si pueden ver la curva no gana, no está inclinándose hacia arriba. La curva está empezando a irse horizontal, no sé si lo pueden observar ahí. Entonces ustedes de ganamente, o sea, es escoger y sacrificar demasiado al cabezote. Pueden tener golpe de válvulas, exagerada temperatura y más daños.